La paz sea con ustedes y bienvenidos a un nuevo episodio. Eran las 9 de la mañana en 2009. Un sencillo agricultor se dirigía a trabajar su tierra como todos los días, caminando por los verdes campos. De repente el hombre se detuvo en seco. Sus ojos no podían creer lo que veían. El cuerpo de un joven yacía en medio de los cultivos, empapado en sangre. La escena era más horrenda de lo que cualquiera pudiera imaginar. El rostro había desaparecido por completo, todos los rasgos borrados, como si alguien hubiera intentado deliberadamente eliminar cualquier rastro que pudiera revelar la identidad de la víctima. El agricultor gritó a todo pulmón. La gente se reunió de todas partes. Nadie podía decir quién era el joven. Nadie en el pueblo era capaz de reconocerlo. El caso parecía imposible. Un crimen perfecto sin identidad de la víctima, sin testigos y sin pruebas claras. Pero había una pequeña cosa, algo muy simple, algo que nadie esperaba que fuera la clave para descubrir uno de los crímenes más horrendos en la historia del Alto Egipto. Una sola chancleta que yacía a unos 40 metros del cuerpo aún nueva. Una chancleta que revelaría el secreto del crimen. Antes de comenzar nuestra historia, no olviden dar like y compartir el episodio para que llegue a la mayor cantidad de personas posible. Y espérenme todos los sábados, lunes y miércoles en un nuevo episodio. Y sin entrar en demasiados detalles, sumergámonos de lleno en nuestra historia. En julio de 2009 en el pueblo de Abu Manaya, en la gobernación de Hena, este tranquilo pueblo estaba a punto de presenciar un crimen que sacudiría toda la gobernación y del que la gente hablaría durante muchos años. El sencillo agricultor que fue a su tierra esa mañana se encontró frente a una escena verdaderamente aterradora. El cuerpo de un joven yacía entre los cultivos. La sangre se extendía por todas partes a su alrededor. El rostro era la parte más horrenda de la escena, no solo desfigurado, sino completamente borrado, como si alguien hubiera usado una sustancia corrosiva o algo extremadamente potente para eliminar todo rasgo facial. Los aldeanos contactaron inmediatamente a las fuerzas de seguridad, que llegaron al lugar muy rápido. Con ellos venía un equipo completo del Departamento de Investigación Criminal y de Medicina Forense. La escena era difícil incluso para los profesionales. Un crimen brutal en todos los sentidos. Los investigadores criminales comenzaron su trabajo de inmediato. El examen inicial del cuerpo mostró que la víctima era un joven de unos 28 o 29 años y que el cuerpo llevaba allí aproximadamente 10 horas. Esto significaba que el crimen había ocurrido tarde en la noche, aproximadamente entre las 10 de la noche y las 12 de la medianoche. Lo que más llamó la atención fue la cantidad de puñaladas. El cuerpo tenía 27 heridas por arma blanca distribuidas en el pecho, la espalda y el abdomen. También había muchas heridas en las manos y las piernas, claras lesiones defensivas que indicaban que la víctima había intentado desesperadamente defenderse antes de morir. Pero el aspecto más perturbador era la mutilación facial. Esta desfiguración no era aleatoria. Era deliberada y cuidadosamente planeada. Era muy claro que el asesino o los asesinos querían ocultar la identidad de la víctima por todos los medios e impedir que alguien lo reconociera. Los investigadores criminales peinaron a fondo toda la zona, buscando cualquier evidencia que pudiera ayudarlos. Los aldeanos dijeron que no habían oído sonidos sospechosos durante la noche ni habían visto a extraños entrando o saliendo del área. El pueblo había estado completamente tranquilo y nadie notó nada extraño. Sin embargo, tras una búsqueda meticulosa del área, los investigadores encontraron algo extremadamente importante. A unos 40 metros del cuerpo, había una sola chancleta tirada en el suelo. Era una chancleta de cuero aún nueva, y su talla era la 47. Uno de los investigadores llevó la chancleta al cuerpo y la probó en el pie de la víctima para ver si le pertenecía. Para su sorpresa, le quedaba perfectamente. Era evidente que esa chancleta pertenecía a la víctima. Aquí comenzaron a aparecer los primeros hilos del caso. Esa única chancleta era la única prueba física que podía llevar a las fuerzas de seguridad a la identidad de la víctima y luego al asesino. El cuerpo fue trasladado a medicina forense para un examen detallado. El informe forense regresó con detalles impactantes. La víctima era un joven de unos 28 o 29 años. La muerte ocurrió como resultado de una grave pérdida de sangre causada por múltiples puñaladas en zonas vitales del cuerpo.
Las heridas por arma blanca estaban distribuidas de forma aleatoria en el pecho, la espalda y el abdomen. Pero más importante que la cantidad era la naturaleza de las heridas mismas. El informe confirmó que se habían usado dos tipos diferentes de armas en el crimen, es decir, dos cuchillos de tamaños y formas distintos. Uno era un arma dentada o irregular y el otro una hoja recta y afilada. La diferencia en el tamaño y la forma de las heridas era muy clara, proporcionando prueba concluyente de que dos personas, no una, llevaron a cabo este crimen. El informe también confirmó que la víctima resistió con fuerza. Las heridas defensivas en las manos y las piernas eran numerosas y profundas, indicando que el joven luchó con todas sus fuerzas para sobrevivir. Pero con dos atacantes armados con cuchillos, sus posibilidades de supervivencia eran casi nulas. La parte más horrenda del informe concernía a la mutilación facial. Decía claramente que la desfiguración ocurrió mientras la víctima aún estaba viva, justo antes de la muerte. Esto significa que el joven fue brutalmente torturado, apuñalado decenas de veces, y luego le mutilaron el rostro mientras aún estaba consciente y sintiendo dolor antes de morir finalmente. Esto significaba que el crimen no era un asesinato común. Era un acto vicioso de venganza, una operación deliberada y cuidadosamente planeada de tortura. Los asesinos querían que la víctima sufriera antes de morir y querían desfigurar su rostro para que nadie pudiera reconocerlo. El informe también confirmó que la muerte ocurrió en el mismo lugar donde se encontró el cuerpo, sin evidencia de que el cuerpo hubiera sido movido de otro sitio. Esto significa que la víctima fue atraída específicamente a ese lugar. Toda esta evidencia comenzó a pintar un cuadro claro de la naturaleza del crimen. Era un acto de venganza cuidadosamente planeado, llevado a cabo por dos personas que atrajeron a la víctima a un lugar remoto, lo torturaron durante mucho tiempo, se aseguraron de que muriera de la forma más horrenda posible y luego mutilaron su rostro para ocultar su identidad. Pero la pregunta más importante seguía en pie. ¿Quién era la víctima? ¿Quiénes eran los asesinos? ¿Y cuál era el motivo que los llevó a hacer esto? Los investigadores criminales enfrentaban un gran desafío. ¿Cómo identificar a la víctima sin documentos de identidad y sin rasgos faciales reconocibles? Las huellas dactilares fueron la primera solución que consideraron, pero compararlas con registros oficiales tomaría mucho tiempo y necesitaban una solución más rápida. La única prueba que tenían era la única chancleta. Era nueva, talla 47, una talla poco común, lo que jugaba a favor de la investigación. Los investigadores criminales decidieron visitar todas las zapaterías. Los oficiales de seguridad fueron a decenas de tiendas y mostraron la chancleta a todos los comerciantes, pero nadie sabía nada. Después de más de 16 horas de búsqueda continua, llegaron a una zapatería en la ciudad de Naga Hammadi. Tan pronto como el dueño de la tienda vio la chancleta, dijo, «Sí, yo fui quien vendió esta chancleta». Uno de los oficiales le preguntó, «¿Estás seguro?». Él respondió, «Estoy seguro porque esta chancleta es talla 47, y yo solo la hago por encargo especial. No la tengo en exhibición en la tienda. Solo un joven me la encargó hace una semana o 10 días». Le preguntaron, «¿Quién es ese joven y qué sabes de él?». El dueño de la tienda dijo, «Se llama Antar y vive en el pueblo de Abu Mana. Lo conozco bien. Viene a mi tienda de vez en cuando a comprar cosas». Esta información fue un punto de inflexión en el caso. Las fuerzas de seguridad finalmente tenían el nombre de la víctima. El dueño de la tienda los ayudó aún más revisando las cámaras de vigilancia de la tienda, donde encontraron un vídeo del joven que compró la chancleta. La imagen no era muy clara, pero era suficiente para darles una idea de cómo se veía. Los oficiales tomaron esa imagen y fueron a la estación de autobuses y taxis en Naga Hammadi, mostrándosela a los conductores y a la gente allí. Después de un rato, uno de los conductores reconoció a la persona en la foto. En ese punto, las fuerzas de seguridad tenían suficiente información. El nombre de la víctima era Antar, y vivía en el pueblo de Abu Mana, el mismo pueblo donde ocurrió el crimen. Las piezas comenzaban a encajar. Los oficiales se movilizaron inmediatamente y llegaron a la casa de Antar. Era una casa sencilla como la mayoría de las casas del pueblo, y uno de los hermanos de Antar estaba sentado afuera. Un oficial se acercó a él con calma y le preguntó, «¿Eres hermano de Antar?». El hermano respondió de forma muy natural, sin mostrar signos de tensión o preocupación. «Sí, soy su hermano, ¿pasa algo?».
El oficial preguntó, ¿dónde está tu hermano ahora? Él respondió, no está aquí. Salió ayer a visitar a su prometida. El oficial preguntó, ¿dónde vive su prometida? Él contestó, vive aquí en el pueblo, pero su padre trabaja en Arabia Saudita y acababa de regresar de vacaciones, así que Antar fue a visitarlo y saludarlo. Suele pasar la noche fuera en casas de amigos, así que no estamos preocupados. La policía escuchó con atención. La historia era lógica y coherente y el hermano no parecía saber nada del crimen. Sin embargo, para estar seguros, la policía pidió al hermano que los acompañara a la comisaría para realizar una prueba de ADN. El resultado confirmó que el cuerpo era efectivamente el de Antar. El equipo de investigación criminal se dividió en dos grupos. El primer grupo comenzó a investigar al propio Antar, si tenía enemigos, conflictos o disputas que pudieran haber llevado a su asesinato. El segundo grupo fue directamente a la casa de la prometida de Antar para preguntarle sobre la última vez que lo habían visto. Cuando el segundo grupo llegó a la casa de la prometida, toda la familia estaba presente. El padre, la madre, el hijo y la hija, que era la prometida de Antar. Los oficiales les preguntaron, queremos preguntar sobre Antar, el prometido de su hija, ¿cuándo fue la última vez que lo vieron? El padre respondió con calma, Antar no lo hemos visto desde hace tiempo. No vino ayer a nosotros. Le dijeron, ¿cómo es posible eso? Su hermano dijo que vino a visitarlos porque usted acababa de regresar de Arabia Saudita. El padre respondió, no, juro que Antar no vino a nosotros. Los oficiales de seguridad comenzaron a sentir que algo no estaba bien. El hermano de Antar dijo que había ido a visitar a su prometida, mientras que la familia de ella decía que no había venido en absoluto. Así que claramente uno de ellos mentía. La policía decidió realizar más indagaciones. La sorpresa vino de más de un testigo. Vecinos confirmaron que habían visto a Antar dentro de la casa de su prometida alrededor de las 5 de la tarde. Más de una persona también dijo que vieron a Antar saliendo de la casa alrededor de las 8 de la noche acompañado por el hermano de la prometida y que caminaban juntos hacia las tierras de cultivo. Esta información era concluyente. La familia de la prometida mentía y era muy claro que sabían algo. La policía decidió citar a toda la familia a la comisaría. En la comisaría, el ambiente era extremadamente tenso. Los investigadores comenzaron con el hermano porque era la última persona que había visto a Antar con vida. El oficial le preguntó, ¿estuviste con Antar ayer a las 8 de la noche, verdad? El hermano intentó negarlo al principio y dijo, no, no estuve con él. El oficial le dijo, más de un testigo los vio juntos, saliendo de la casa y caminando. No intentes negarlo. El hermano se quedó en silencio unos momentos, luego comenzó a temblar. La presión era intensa y era claro que no podía soportarla. De repente la puerta se abrió y entró el padre. El padre dijo en voz alta, mi hijo no tiene nada que ver con todo esto. Yo lo hice todo. Yo fui quien mató a Antar. El oficial miró al padre con asombro y dijo, ¿qué está diciendo? El padre respondió, digo la verdad. Yo planeé el crimen y yo lo llevé a cabo. Mi hijo solo estaba conmigo. No hizo nada. El oficial le dijo, de acuerdo, cuéntenos exactamente qué pasó y por qué lo hizo. El padre comenzó a hablar y dijo. Antar se comprometió con mi hija hace aproximadamente un año. En ese momento, yo estaba trabajando en Arabia Saudita y mi familia aquí en Egipto me llamó y me dijo que había un buen joven que quería pedir su mano. Pregunté por él y todos dijeron que era respetable, tenía un buen trabajo y estaba bien económicamente, así que di mi acuerdo. Se realizó el compromiso y Antar comenzó a visitar a mi hija una vez por semana. Se sentaba con ella 1 o 2 horas con su hermano presente en la casa y su hermana también. Todo era normal y parecía natural. Pero después de un tiempo recibí una llamada de uno de mis amigos y vecinos más cercanos que vive en la casa de al lado. Me contó algo muy extraño. Dijo que había visto a Antar viniendo a la casa en horarios extraños, diferentes a las visitas habituales, y que notó que Antar venía en momentos en que mi hija y mi hijo no estaban en casa. Le pregunté, ¿qué quieres decir exactamente, por qué vendría? El vecino se avergonzaba de decirlo, pero después de que lo presioné, me contó que Antar se quedaba en la casa durante largas horas cuando no había nadie más que mi esposa. Mi hija estaba fuera, mi hijo estaba fuera, y Antar entraba y se quedaba horas.
Cuando lo escuché por primera vez, intenté creer que era inocente, que Antar quizás venía a preguntar algo o a traer algo a la casa. Pero el vecino me aseguró que no era normal y que lo había observado varias veces y que efectivamente Antar venía regularmente en esos horarios. Le pedí al vecino que siguiera vigilando y se asegurara. Una semana después me llamó de nuevo y confirmó que Antar seguía viniendo y que la situación realmente no era normal. Ya no pude soportarlo más. Decidí regresar a Egipto inmediatamente sin decirle a nadie. Volví de sorpresa y comencé a vigilar la casa yo mismo. Y efectivamente encontré que Antar venía en horarios extraños y entraba a la casa cuando mi hija y mi hijo no estaban. Un día confronté a mi esposa. Al principio, lo negó todo y dijo que no pasaba nada. Pero cuando la presioné y la amenacé con el divorcio y el escándalo, se derrumbó, comenzó a llorar y confesó. Mi esposa me contó que un día Antar vino a la casa mientras ella estaba sola. Dijo que venía a ver a su prometida, pero su prometida no estaba en casa. Mi esposa lo recibió de buena fe y le dijo que la chica no estaba y que llamaría a mi hijo para que viniera a sentarse con él hasta que la chica regresara. Pero Antar, en lugar de irse, la atacó. La agredió sexualmente por la fuerza a pesar de su negativa y sus intentos de defenderse. Cuando terminó, la amenazó con que si contaba a alguien, la deshonraría delante de todo el pueblo. Diría que ella era quien lo había seducido y destruiría la reputación de toda la familia. Mi esposa me dijo que tenía miedo. Miedo por su reputación, miedo por el futuro de mi hija y miedo de que si el asunto se sabía, mi hija nunca se casaría y la gente hablaría mal de ellas. Así que guardó silencio. Pero no terminó ahí. Antar comenzó a aprovechar la situación y empezó a amenazarla, obligándola a encontrarse con él. Cada vez que ella se negaba, amenazaba con exponerla. Esto continuó durante 8 meses completos. Mi esposa también me dijo que Antar no se conformó con eso solo. También la había fotografiado y grabado vídeos para seguir controlándola mediante chantaje. Cuando escuché todo esto, sentí que la sangre me hervía en las venas. Ese hombre no solo había agredido a mi esposa. También estaba a punto de casarse con mi hija, entrar a mi casa y continuar su vida como si no hubiera hecho nada. Mi hija también me contó que en el periodo reciente Antar había comenzado a acosarla y a intentar agredirla también, diciéndole que quería tener una relación con ella antes del matrimonio. Ella se negó, pero Antar seguía presionándola. Fue entonces cuando decidí que tenía que librar al mundo de este hombre. No podía permitir que continuara su vida y destruyera a otras familias. Decidí matarlo. Llamé a mi hijo y le conté todo lo que había pasado. Mi hijo quedó en shock, incapaz de creer lo que estaba ocurriendo. Pero una vez que entendió toda la situación, estuvo de acuerdo conmigo en que teníamos que hacer algo. Decidimos atraer a Antar a un lugar remoto y matarlo allí de una forma que impidiera que la gente supiera quién era, para que el caso tardara mucho tiempo y quizás nadie supiera nunca que fuimos nosotros. Llamé a Antar y le dije que había bajado de Arabia Saudita y quería verlo antes de viajar de nuevo. Antar no se sorprendió porque eso era normal para él. Antar vino a nuestra casa el día del crimen alrededor de las 5 de la tarde. Lo recibimos bien, nos sentamos juntos y comimos. Después de la cena, alrededor de las 8 de la noche, le dije que necesitaba ir a hacer un recado y le pedí a mi hijo que saliera con Antar a dar una vuelta hasta que yo regresara. Mi hijo llevó a Antar y le dijo, ven, vamos a ver un terreno que queremos comprar. Antar aceptó y fue con él. Tomaron un atajo por los campos. Yo los estaba esperando allí. Había preparado un cuchillo y preparado una sustancia corrosiva para poder desfigurarle el rostro después de matarlo. Cuando Antar llegó al lugar con mi hijo, yo estaba escondido detrás de los cultivos. Tan pronto como lo vi, no pude controlarme. Salí de mi escondite. Y en el momento en que Antar me vio, supo que algo andaba mal. Intentó correr, pero mi hijo lo sujetaba. Saqué el cuchillo y lo apuñalé en el pecho. Antar gritó e intentó defenderse, pero yo había perdido completamente el control. Mi hijo también tenía un cuchillo, y los dos comenzamos a apuñalarlo repetidamente. Lo apuñalamos por todas partes hasta que ya no pudo moverse, yaciendo en el suelo, respirando con dificultad. Después, tomé la sustancia corrosiva que había traído y comencé a verterla sobre su rostro para desfigurarle los rasgos.
Le quitamos su carnet de identidad y cualquier papel que tuviera consigo, lo dejamos allí tirado en el suelo, empapado en su sangre, y nos fuimos. No sabíamos que una de sus chancletas se había caído, y que esa única chancleta sería la razón por la que fuimos descubiertos. El padre se quedó en silencio con el rostro inclinado hacia el suelo. Había terminado su historia y confesado todo. Tras la confesión, fueron remitidos a la Fiscalía Pública y luego al Tribunal Penal. Las pruebas eran abrumadoras y las confesiones completas. Al final, la ley fue clara. Asesinato premeditado, tortura y mutilación son crímenes extremadamente graves y su castigo está claramente definido por la ley. El tribunal dictó su veredicto, pena de muerte por ejecución para el padre y el hijo. El veredicto generó una gran controversia en la sociedad. Algunas personas dijeron que el padre estaba justificado y que Antar merecía lo que le pasó por sus crímenes horrendos. Otros dijeron que la ley debe seguir su curso y que nadie tiene derecho a tomarse la justicia por su mano. Esta historia nos enseña que guardar silencio ante la injusticia no es una virtud. Es un crimen en sí mismo porque permite que el opresor continúe y destruya más vidas. Si la madre hubiera hablado desde el principio, todo esto podría haberse evitado. También nos enseña que la justicia debe impartirse a través de la ley, no mediante la venganza personal. Cuando el padre decidió tomarse la justicia por su mano, se convirtió de víctima en criminal y pagó un precio muy alto, él y su hijo. Al final, todos perdieron. Antar murió de la forma más horrenda. El padre y el hijo fueron condenados a muerte. La madre perdió a su esposo y a su hijo, y la hija lo perdió todo. Y con esto, el episodio de hoy llega a su fin. Si es la primera vez que ven el canal, no olviden suscribirse y activar la campanita de notificaciones para no perderse ningún contenido nuevo. Espérenme en un nuevo episodio. Adiós.